Yo soy Claudia Baldwin y en nombre de nuestro presidente Andrés Alberto Ramírez Henao, extendemos un saludo fraterno y lleno de admiración a nuestra invitada especial de hoy, Maribel Villegas, joven coordinadora del proyecto Senderos de Café. Sí, muchas gracias. Maribel ha asumido la valiosa tarea de convocar a la comunidad, apoyar en la realización de las rutas turísticas y garantizar que cada recorrido cuente con la evidencia y el reporte que este ambicioso proyecto requiere. Hoy queremos conocer de su propia voz cómo Senderos de Café está transformando la forma de vivir, trabajar y soñar en Sevilla, Valle del Cauca, la capital cafetera de Colombia. ¿Y cuáles son las oportunidades que este camino abre para jóvenes emprendedores y empresarios? Maribel, qué alegría contar con su presencia. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Como coordinadora de Senderos de Café, ¿qué significa para usted que Sevilla sea reconocida como la capital cafetera de Colombia y cómo se refleja esto en el proyecto? Es como una gran oportunidad que tiene Sevilla porque se daría a conocer tanto nacional, internacional. Es así como se da a conocer también su rica gastronomía, las personas que son tan amables realmente, con mucha calidad humana y pues también por su belleza, ¿verdad? Como paisaje cultural cafetero nace Senderos del Café, que se quiere es más que todo enfocarnos a los jóvenes, porque muchos de ellos salen de sus colegios y no tienen oportunidades de estudio. Entonces lo que se quiere con el proyecto, entre sus 4 pilares fundamentales, sería el senderismo cafetero. También tenemos una escuela de barismo. También se les va a capacitar en nuevas tecnologías y bueno, que se quiere, entre otras cosas, también una escuela agroecológica. Entonces se quiere trabajar, sí, por la juventud sevillana y bueno, que queremos que muchas personas también se unan a este proyecto. También cabe destacar que el proyecto lo lidera las juntas de acción comunal. Es así como nuestro líder es el señor Álvaro Hoyos, de ASO Comunal. También quería destacar allí que el proyecto lo está financiando una organización de cooperación francesa. Por supuesto que en este proyecto la participación de la comunidad es muy necesaria porque ellos son los actores principales de nuestro proyecto. Lo que se quiere es sí llegar a todos sus hogares para que se le brinde al turista no solamente un recorrido, sino que estas familias también sean beneficiadas, que el turista sí disfrute del esparcimiento, del conocer los paisajes que tenemos, pero también es un trabajo en equipo. Claro, exacto. Ok, cuéntanos un poquito sobre ustedes, sobre su familia, qué proceso ha seguido para llegar a este punto. Mi familia y yo somos de Tuluá, Valle. Es así como en el 2011 viajamos a Panamá, donde yo allí pude realizar mis estudios universitarios. Pude estudiar la licenciatura en inglés con énfasis en traducción. Al llegar aquí a Sevilla, pues me ha parecido muy bonito que los conocimientos que pueda adquirir en el extranjero hoy en día los estoy aplicando. Excelente, ok, bueno, muy bien. Sí, y en cuanto al proyecto, el proyecto habla de generar oportunidades para jóvenes y para emprendedores. ¿Podría contarnos un ejemplo concreto de cómo Senderos de Café ya está abriendo nuevas posibilidades laborales o de negocio? Si tienes alguna historia especial que nos puedas contar. Bueno, pienso que yo soy una de las beneficiadas también porque al ser parte de este proyecto no solamente estoy aprendiendo a lo largo del camino, sino que es aportar, ¿cierto? Como bien decía, a los conocimientos que he adquirido también, como yo, así hay varias personas que están vinculadas, operarios turísticos, empresarios. Entonces, nos alegra pues poder
trabajar mancomunadamente también con ellos. Bueno, y en su opinión, ¿cuál es la experiencia más enriquecedora que un visitante puede vivir en estas rutas? ¿Y por qué cree que esta experiencia puede ser un motor para el desarrollo local? Comprendo, sí. El turista se va a maravillar realmente del paisaje cultural cafetero que tenemos, porque seguramente en otros lugares no van a encontrar lo mismo, ¿sí? Cada región tiene lo característico y realmente sabemos que le va a encantar, por así decirlo, ser partícipe también de las rutas que les vamos a ofrecer, porque el proyecto tiene rutas en 40 veredas. Oh, ok. O sea, ¿hacen turismo en 40 zonas diferentes? Sí, señora. Oh, excelente, excelente. Si tuvieras que invitar a un empresario de fuera de la región a invertir o a sumarse a este proyecto, ¿qué argumento le daría para convencerlo de que Senderos de Café es una apuesta segura y de futuro? Claro que sí. Se le pudiera decir al empresario que sea parte de este proyecto, que se comunique con nosotros en cabeza de nuestro líder Álvaro Hoyos de Senderos del Café, porque queremos trabajar junto con ellos para el crecimiento de nuestra región. Oh, excelente, excelente. Una cosa que me encanta de la zona cafetera es el olor a café, ¿no? El olor a la cafeína. Así es. Ajá, Es sí. muy delicioso y bienvenida también por Sevilla para que disfrute de nuestro café. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues en todo el mundo que llegue al café colombiano, que es el mejor café del mundo, ¿no? Así es. Sí, eso es una dicha tener ese tipo de recurso, ¿no? Yo no sé, en otros sitios de Colombia, ¿tienes alguna sugerencia o algún consejo de qué pueden hacer? Porque diferentes comunidades tienen diferentes productos, ¿no? Por Sí, ejemplo, una cosa que me fascina a mí son las chirimoyas, ¿no? sí. Pero es raro verlas en otros países, ¿no? Siempre uno las ve en Colombia muy fácilmente, pero en otros países no fácilmente se encuentran. Entonces, ¿tienes alguna idea de qué puede hacer otras regiones de Colombia para como enfatizar sus productos? Pues bueno, como bien decía, no solamente aquí en Sevilla somos ricos en gastronomía, sino, por ejemplo, en nuestro eje cafetero también hay diversidad, no solamente de alimentos, sino de paisajes y obviamente del Valle del Cauca, ¿sí? Porque es del lugar donde pues más, digamos que tenemos conocimiento, que se ofrece también, por ejemplo, el tamal tolimense también sabemos que hay muchas personas que le gusta más, pero bueno, esperamos que, como bien decía, bienvenida para que disfrute también de la gastronomía. Exacto, sí, yo sé que tiene mucha fama la Sí, gastronomía de allá, sí. Y por ejemplo, un joven que, por ejemplo, esté saliendo del colegio, ¿él cómo puede hacer para contactarlos a ustedes? ¿Cuál puede ser digamos, el sendero que él puede tomar para reunirse al grupo de ustedes? muchas gracias por esa pregunta. Bueno, nosotros ya estamos visitando los colegios rurales Mm, también, estamos hablando con los directivos, ya ellos tienen conocimiento de ello, sabemos que debemos dar a conocer mucho más para que más jóvenes quieran integrarse al proyecto, porque eh, pueden obviamente buscarnos, nosotros aquí en Asocomunal les podemos brindar toda la información necesaria, pero también nosotros estamos buscando, sí, esos jóvenes, abro paréntesis, para que sean parte de este proyecto, para que puedan ser, capacitarse y poder aportar en el desarrollo de la región. Cabe destacar que lo que se quiere con la escuela de barismo es que puedan eh, haber un intercambio, ¿sí? mm. De los sevillanos con Francia para que ellos también aprendan el idioma, que se maneje español, tanto inglés y francés. Entonces se quiere capacitar a los guías turísticos y para que fortalezcan también sus veredas también. Ujú. Sí, sí. Sí, yo he visto en otros sitios que, por ejemplo, lo que es los cafés, ¿no? Y en Colombia también hay cafecitos donde es un sitio muy agradable para reunirse con gente, a hablar, pasar el tiempo. Pero sí, en otros países hay muchos cafés
en donde eso como que atrae a la gente para socializar, ¿no? Ese es un buen sitio que uno dice, oh, vamos a tomarnos un café, ¿no? Entonces, no sé si eso es algo que también ya existe allá en Sevilla o es algo que hay que promover más. Claro que sí, es perfecta excusa, ¿verdad? Para compartir no solamente con amigos, sino para las reuniones que normalmente tenemos y compartir es lo más importante también. Exacto. Y lo otro es que también hay una creatividad increíble de cómo se usa el café, los diferentes sabores, los diferentes productos que se hacen, ¿no? Algo que me encanta es los dulces de café, ¿no? Siempre que yo veo un dulce de café, eso es increíble, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay muchos productos que se pueden hacer para promover también el café, ¿no? Sí. Sí, así es. Excelente. Bueno, Maribel, en nombre de la ONG Informativo y de su presidente Andrés Alberto Ramírez Henao, queremos agradecerle profundamente. Hoy nos ha recordado que el turismo rural no es solo una experiencia para el visitante, sino una oportunidad para fortalecer nuestra identidad, dinamizar la economía local y especialmente para dar a los jóvenes un futuro en su propia tierra. Senderos de Café no es solo un recorrido entre cafetales, es una invitación a descubrir la magia de Sevilla, a invertir en su gente y a creer en el poder del trabajo conjunto. Que su ejemplo siga inspirando a más personas a sumarse y a soñar en grande. Y pues muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer conocerla y bueno, hasta otra próxima oportunidad. Bueno, que estén muy bien. Que esté bien.